menos, y aparte de acá, digo, en el Perú pues ha habido leprosorios que realmente por la cantidad de pacientes que comenzaron estar presentando esta enfermedad de la lepra, ¿no? ¿Ya? Entonces se reportaron casos pues en Huánuco, Cusco y Cajamarca. En el siglo XX se les enviaba a lugares apartados, eran la forma de recluir a los afectados por esta enfermedad. En el Perú se creó el leprosorio de San Pablo en el río Amazonas, cerca a Brasil también, como les digo. ¿Ya? También estábamos hablando de la peste, ¿no? La narración más antigua de la peste la encontramos en la Biblia, en el primer libro de Samuel, ¿ya? La primera pandemia de peste bubónica se originó probablemente alrededor del año 532. ¿Quién la produce la peste bubónica y quién es el vector? A ver, ¿quién me puede decir? Hilda Rocío Gómez Dávila, ¿qué nos puedes decir de la peste bubónica? ¿Quién la transmite? ¿Está Hilda Rocío? Hilda Rocío, ¿estás? Doctor, ¿Cuál es el vector de la, sí, qué se llama, de la peste bubónica? las pulgas Así es. ¿Y las pulgas, dónde se encuentran? ¿Cuál es su hábitat de las pulgas? están en las ratas. En las ratas. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, en ese tiempo, miren, la peste bubónica, y realmente, pues, en ese tiempo, pues, como hablan acá, se originó, pues, en Egipto, ¿no? Y se extendió por el Medio Oriente. Y ustedes en ese tiempo qué pasaba en Egipto, ¿no? Con los graneros, ¿no? Los grandes graneros que tenían para guardar, pues, las cosechas, ¿no? Ahí es donde aparecían, pues, las ratas, ¿no? Entonces, por eso les digo, son situaciones que se han ido presentando, ¿no? Llegó a Turquía, miren, Constantinopla, Grecia en el año 541 después de Cristo, en los territorios de Francia y Alemania. Ocasionó la muerte, miren, del 50% de la población de esa época, la peste bubónica, ¿ya? Porque no solamente la peste bubónica pues te ataca a presentar bubones, ¿no? Sino también hay la peste neumónica, pues, ¿ya? Entonces a esta también le llamaban la puerta negra, era conocida la peste que impulsaba por dos tipos, como les decía, la bubónica, de pulgas infectadas, mata más de la mitad de sus víctimas en una semana, fíjense, y la neumónica que así disemina por tos y saliva de los infectados. Y las personas mueren a las primeras 24 horas. Fíjense tan letal era esta enfermedad, ¿ya? Entonces, miren, entre 48 y el 51, más de 23 de personas murieron, más de 23 millones de personas murieron. En un periodo de 100 años, la peste mató al 10, al 15% de cada generación. Europa en 300 años aproximadamente pudo recuperar, miren su población, recién en 300 años. ¿Ya? Otras pandemias que se ha tenido, acá como ven, la plaga de Atenas, la peste antonina en 165 antes de Cristo, 430 la de plaga de Atenas, la plaga de Justiniano, 541 antes de Cristo, la peste negra, 1346-1341, se perdió un tercio de la población, es decir, más de 20 millones fallecieron, ¿no? Y la viruela en 1518 afectando Europa, Caribe, México y América Central. Gran cantidad de la población fue afectada, ¿no? Estas son las otras pandemias que se han presentado pues a nivel mundial, ¿ya? También tenemos la sífilis, llevada del Nuevo Mundo, ¿no? A Europa por Colón y sus marinos, ¿ya? En el siglo XVI en Europa causó un gran temor por su diseminación, dando lugar a la desaparición de los balnearios públicos, ¿ya? Un tratamiento inadecuado a base de mercurio dio lugar a la muerte por intoxicación mercurial, ¿ya? O sea, el tratamiento de ese tiempo de la sífilis era pues con mercurio, ¿no? Pero los pacientes no fallecían por sífilis, sino por intoxicación mercurial, ¿ya? El saludo por beso se reemplazó por el de manos, ¿no? Esa es en cuanto a la sífilis. Y la gripe, la gran epidemia que causó mortandad en la historia del mundo, ¿no? En el año 1918, 50 millones, miren, murieron en 18 meses. El virus de la influenza muta y cambia cada 10 a 14 años, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a la influenza, a la actualidad, ¿no? El virus de la influenza A.
y la B, ¿no? Que todos los años nosotros tenemos como personal de salud, tenemos que vacunarnos, ¿ya? Y ahí tenemos 34 años después de Fracastoro, en 1580, el médico francés Juliano de Baillot publicó el libro sobre las epidemias, pues, ¿no? Conteniendo una relación completa de las epidemias de sarampión, la difteria y la peste bubónica, aparecidos en Europa en 1570 y 1579. ¿Ya? Y ahí donde nos hablan pues, sus características de cada una de las enfermedades, cómo se propagan. Fíjense, importante esto, conocer las características de cada enfermedad y cómo se propaga, ¿no? Si nosotros conocemos, en cuanto a la peste bubónica, quién es el vector, en este caso estamos viendo las pulgas y cuáles son las ratas, entonces nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Eliminar las ratas y eliminar las pulgas, ¿no? De esa manera estaríamos evitando el modo de propagación. De eso se trata en epidemiología, ¿ya? Este gran médico, miren, Fracastoro, considerado pues como el fundador de la epidemiología moderna y quien restableció la práctica médica hipocrática en el Renacimiento europeo, debido a que de Baillot tuvo una gran influencia en la enseñanza de la medicina durante la última parte del siglo XVI y la primera del siglo XVII, fue decano de la Facultad Médica de la Universidad de París, ¿no? Y acá nos habla pues prácticamente eh, eh, de su biología. Tenemos otra enfermedad, la malaria, ¿no? Que a la actualidad la seguimos teniendo también en unas zonas de acá del Perú, donde a veces tiene un comportamiento endémico y tiene un comportamiento epidémico, a veces también en algún tiempo, ¿no? Se encuentran referencias de las peculiares fiebres periódicas de la malaria a lo largo de la historia, comenzando desde el 2700 antes de Cristo en China. A ver, ¿qué me dice Jennifer? ¿Quién es ¿qué se llama? El que produce la malaria? ¿Y cuántos tipos de malaria hay? Ustedes ya la han llevado en parasitología. Jennifer Carolina Minaya, ¿qué nos dices? Jennifer, ¿estás? ¿No estás? Sí, doctor. A ver, ¿quién produce la malaria? Ya, pues no busquen el celular, apura nomás. Eso lo han llevado en parasitología. A ver, ¿qué nos dice Joseph Abed Pérez Alba? ¿Quién produce la malaria? ¿Quién produce la malaria? Sí, doctor. Es el Plasmodium vivax. Ya. ¿Cuántos tipos de Plasmodium hay? Eh, Conozco uno más que es el Plasmodium. eh, Para que no se olviden. La malaria es producido por el plasmodium, como lo ha dicho su compañero, Joseph, pero son cuatro tipos de plasmodium. El plasmodium vivax, el ovale, el malaria y el falciparum. De los cuatro, el falciparum es el que más produce problemas, ¿ya? Se presentan pocos casos, pero es más mortal que los demás, ¿ya? Eso tengámoslos presente. ¿Tendremos acá en el Perú? Lo tenemos los dos, el falciparum y el otro. ¿Ya? Entonces, por favor, eso téngalo bien en cuenta, ¿ya? Y acá le llaman, pues, también en la sierra o en la selva, lo llaman el chucho. ¿Por qué? Porque justamente por las fiebres periódicas que producen, ¿no? Les hacen dar unos temblores a las personas, por eso le llaman el paludismo, ¿ya? Por los escalofríos, ¿ya? Que presenta esta persona. Ahora, para sobrevivir a la malaria, los africanos desarrollaron, miren, las células falciformes y la deficiencia de la deshidrogenasa, G6PD, de glucosa 6-fosfate. Una deficiencia genética en esta enzima da lugar a la protección creciente contra la malaria severa. ¿Ya? O sea, la adecuación de las personas del África que vinieron acá a trabajar, como ustedes han visto, ¿por qué razón? ¿Ya? Ross,
quien consiguió en 1912 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo sobre la malaria, con el que ha mostrado la entrada del parásito al organismo y de este modo ha sentado las bases para una investigación exitosa sobre la enfermedad. Ahora, el tratamiento de la malaria en la actualidad, sí tenemos, es un tratamiento específico a base de la primaquina, ¿ya? Y la cloroquina. Ese es el tratamiento que tenemos ahorita de la malaria, ¿ya? Ahora, en el Imperio Incaico, miren, el concepto de epidemia en el suelo virgen terminó utilizado por Sticker en 1924, enfermedades que aparecían, ¿ya? Que aparecían en un lugar nuevo, como en la conquista del Perú. Se dice que la tuberculosis, ¿ya? Es una de las enfermedades que ya en tiempo, antes de que los españoles lleguen, ya se veía que había tuberculosis, así como histoplasmosis. Y existía en los aborígenes americanos, antes de la llegada, como les digo, de los españoles, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque había un hacinamiento, ¿ya? Hacinamiento que es un factor principal justamente para esto para este tipo de enfermedades, ¿ya? Que son condiciones favorables, pues, para que alcance una propagación, una proporción epidémica, ¿ya? Así también estamos hablando de la bartonela, ¿ya? La bartonelosis, ¿no? Estamos hablando de la UTA, ¿no? Que es de la leishmaniasis. Entonces, fíjense todo lo que se ha visto en tiempos pasados, ¿no? Y a la actualidad todavía tenemos algunas de estas enfermedades, ¿no? Como ustedes han visto, la malaria sí la tenemos. Tenemos todavía la tripanosomiasis, tenemos la leishmaniasis, ¿no? Que son tres tipos de leishmaniasis, ¿no? Ustedes ya la conocen también por parasitología. Y el treponema, ¿ya? Era causante de gran mortalidad en esos tiempos, ¿no? En la actualidad ya se controla todo esto, ¿ya? Se controla. Oncoy quiere decir enfermedad, ¿no? Hay que miren todas las enfermedades que en la actualidad se vienen presentando todavía. La sífilis, la bartonela, la sífilis, la TBC, ya tenemos la UTI y la artritis reumatoidea, ya. El sarampión, viruela, peste, tifus, cólera, lepra y la fiebre, ya, fueron enfermedades que llegaron de Europa. Miren, toda la cantidad de enfermedades que llegaron de Europa, ¿ya? ¿Por qué razón? Ya saben, ¿no? Las embarcaciones, la conquista, todas las embarcaciones que había, estableció prácticamente el comercio. Entonces, todo eso ha hecho pues que también lleguen también algunas enfermedades, ¿ya? Y en el Perú se presentaron las siguientes epidemias, miren, la peste bubónica, ¿no? El cólera, lepra, viruela y la influenza, ¿ya? Entonces, no confundamos lo que estamos viendo, las enfermedades que llegaron de Europa y las enfermedades que se presentaron acá en el Perú después, ¿ya? Ahora, por los antecedentes mencionados, se establece un contexto de respuesta, lo que en el siglo XX da inicio a qué. Y ahí se crea, pues, la Oficina Panamericana de la Salud, ¿ya? La Oficina Sanitaria en 1902, la promulgación del Código Sanitario Panamericano, ¿no? En 1924, y la dimensión del trabajo sanitario desplegado tras la adopción de la meta global de la salud para todos, ¿ya? La estrategia de atención primaria de la salud en 1978 son reflejo del compromiso histórico de nuestras sociedades por la salud pública, porque realmente la presentación de estas epidemias, pues no solamente era para el trabajo de dos o tres personas, ¿no? Sino era un compromiso, pues, global, como se dice, ¿ya? Un compromiso de toda una población con todo, pues, lo que es que se llama el sistema de salud. Y aparte de eso, como dicen, el código sanitario, ¿no? Que ese ahorita lo tenemos que se llama, que establece cada país, ¿no? Cómo, quién puede ingresar y quiénes no, y qué tipo cuáles son las enfermedades que están dentro del código sanitario, ¿no? Importante esto, pero que a la fecha a veces no se está aplicando con rigurosidad que se debe esto actuar, ¿no? Entonces, como hemos visto, es toda la epidemiología antigua, ¿no? Que todas las epidemias, todo lo que se ha venido presentando, y ahora estamos hablando de la epidemiología moderna. La historia de la epidemiología moderna se puede distinguir tres grandes eras, ahí vamos a ver.
con ellas con su paradigma dominante, ¿no? Era de la estadística y el paradigma miasmático. Era de la epidemiología de enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano. Acá vamos a trabajar solamente viendo desde el punto de vista biológico. Acá vamos a hablar pues, de los humores, todo esto, ¿no? Y en la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo. Por eso les digo, las enfermedades crónicas, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Es una enfermedad crónica. ¿No? ¿Cuál es el factor de riesgo para que esta persona se enferme pues, de diabetes? ¿Cuál es el factor de riesgo para que estas personas se enfermen del corazón o tengan tumores, ¿no? Entonces, fíjense, estas son las grandes eras que realmente se vienen presentando a la actualidad en la epidemiología moderna. Así tenemos, miren, en la etapa de las estadísticas y el miasma, ¿no? La enfermedad de la población se atribuye a las emanaciones hediondas, como les digo de la materia orgánica en agua, aire y suelo, ¿no? El control de la enfermedad en la población se concentra en el saneamiento y el drenaje, ¿ya? Por eso es lo que en la actualidad, pues, se trabaja mucho en cuanto al saneamiento básico y el drenaje, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que se producen por esto, por haber un mal saneamiento, ¿no? Ahí tenemos el cólera. El cólera en 1991, por ejemplo, acá en el Perú, teníamos prácticamente la mitad de la población sin un saneamiento básico. Se mejoró todo el saneamiento básico y se mejoró pues también entonces este factor preponderante en cuanto al cólera, ¿no? Y en la era de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, ¿no? Hay, como les decía, de Koch, que plantea que la enfermedad en la población se atribuye a un agente microbiano, único y específico por enfermedad y reproducible. Y el control de la enfermedad en la población se enfoca en la reducción de los riesgos individuales de enfermar a través de intervenciones sobre los estilos de vida, ¿ya? Aislable en condiciones experimentales. El control de la enfermedad en la población se enfoca a la interrupción de transmisión o propagación de la gente. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo, en qué se llama en la TDC? ¿Por qué se ponen una mascarilla? Porque están interrumpiendo la transmisión o la propagación de la gente, ¿no? Porque la mascarilla va a proteger tanto a la persona que lo está abordando como al mismo paciente, ¿no? No va a propagar. Entonces, lo mismo pasó en el COVID. ¿Qué hacíamos con la mascarilla? Cortábamos prácticamente, interrumpíamos la transmisión, ¿no? Por eso les digo, importante es conocer esto de la epidemiología, ¿no? Porque todo tiene un porqué, no simplemente es actuar por actuar, sino tiene todo un porqué, ¿ya? En la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo, ¿no? La enfermedad en la población se atribuye a la interacción producida por la exposición o susceptibilidad de los individuos a múltiples factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de piel. Me expongo al sol, a pesar de que yo le diga a la persona, ¿sabes qué? De tales a tales horas no te vas a exponer al sol, pero se expone, ¿no? Y después de un tiempo aparecen pues con sus manchas y entonces con su cáncer, ¿no? Entonces ese es un factor de riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que tienen un consumo, por ejemplo, de comida chatarra, por ejemplo, en grandes cantidades, ¿no? Y una frecuencia bastante eh, congruente. Entonces vamos a ver que esa persona con el tiempo va a aparecer pues con una obesidad, obesidad mórbida y de repente con una diabetes. Son factores que nosotros estamos trabajando a la actualidad y vamos a trabajar mucho más más adelante, ¿no? En cuanto a las enfermedades crónicas. Como ven, miren, tres eras importantes que nosotros tenemos que verles, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Señor Robles, ¿tienen alguna pregunta? Más bien, doctor, disculpe que le diga de nuevo esto, pero tengo compañeros que hasta me han mandado captura de que siguen en sala de espera y que todavía no los aceptan. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver nuevamente, ¿ya? Pero acá no me sale, pues no me sale, ¿qué se llama? En cuanto a los participantes. Acá yo les hago, pero no me sale nada. Ah, ya. En tal caso, ¿puede hacerme coanfitrión para revisar también yo? A ver, vamos a ver, es que acá no me está saliendo nada. Vamos a ver, solicitar para que todos reactiven el silenciar a los participantes. A ver, un ratito, ¿ya?